Sí, señor. Ya están con nosotros nuestros economistas, Marcel Claudio y Alejandro Ursúa. Ursúa y compañía, el ABC1 de la economía. Muchas gracias. Qué energía, ¿eh? Qué energía, ¿no? Sí. Energía parece que es lo que necesitaban los chilenos, ¿no? ¿O es un grupo esto que es la energía, que esto que necesitamos ahora ya, hoy día más energía? Parece que Endesa necesita energía, más que los chilenos. Yo creo que, fíjate que independiente de cuál haya sido el resultado, considero que es una propuesta bastante inteligente como el grupo Colbún logra plantear un tema país con una preocupación global. Y la verdad que, independiente, yo siempre lo planteo inclusive en mis clases, independiente qué es lo que uno piense con respecto si está a favor o en pro de Hidrogen, lo importante es decir, bueno, ¿cuáles van a ser las políticas energéticas que necesitamos para 5, para 10 años más, para efectivamente poder seguir el desarrollo económico y el desarrollo del país que queremos? Entonces, nos pasa en forma reiterada, y yo creo que fue un muy buen movimiento en el sentido de decir, bueno, no vamos porque hay muchos opositores con esto, hay muchos elementos que están en contra, pero veamos y que el gobierno diga cuáles son las políticas energéticas que vamos a tener en los próximos años. ¿Usted habla de lo que dijo Colbún? Sí, claro. El grupo cuando dijo que no iba, que recomendaba parar... Pero hay algunos analistas que dicen que es precisamente una presión para el gobierno. Pero que una forma de presión, si hoy día la energía se necesita. Pero también, ¿quién necesita la energía? Esa es la pregunta. La industria. La industria y principalmente la industria minera. La industria minera. Exacto. Y entonces quieren sacrificar el territorio chileno, quieren sacrificar regiones completas para satisfacer las necesidades de una industria que además no le genera ningún beneficio a este país. ¿Cuál es el negocio? Yo no lo entiendo. ¿Cuál es el negocio país de esto? Digamos? Es la industria minera la que se lleva 35.000 millones de dólares todos los años en utilidades que no pagan impuestos, los impuestos que pagan se los devuelven, no dan empleo, no se hacen cargo de los pasivos ambientales y más encima hay que destruir una región completa para que estos señores puedan tener la energía. A mí me parece que lo que hizo Colbún es una indecencia, es completamente una indecencia. O sea, ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están presionando al gobierno para que tome medidas. Es una reacción frente a lo que ellos están viendo, de que Chile, las personas están reaccionando. Todos los días hay una protesta en Chile. La gente se está molestando profundamente por las condiciones en que los transportan, pagan la energía, pagan el agua, pagan impuestos, etcétera, y no reciben como beneficio nada. Yo, Marcel, estoy y de ellos acuerdo. llegan acá, fíjate esta nota grotesca, digamos. Se bajan del avión, ¿a dónde llegan los señores de Endesa? Inmediatamente, ¿a dónde llegan? A la moneda. A la moneda, pues, ¿no es cierto? Cualquier chileno que está molesto, que elige al presidente, que le paga el salario al presidente, a los parlamentarios, ¿tiene las prerrogativas que tienen los ejecutivos de Endesa? No la tiene, pues. No, sí, independiente de eso, yo creo que comparto contigo también esta visión de que la gente está empezando a despertar y a exigir, pero lo que yo estoy echando de menos hace harto rato, lo conversamos también cuando hablamos del salario mínimo, que se hace un requerimiento de un incremento de salario, pero no se dice el por qué y no se dice dónde queremos tener el país en un par de años más. Entonces, me estoy dando cuenta, siento mi sensación muy de pie, no sé si la compartes conmigo, Marcel, es que en general estamos tomando las cosas con demasiada, estamos saliendo más del paso, más que tener una política global de dónde queremos y qué Chile queremos construir en los próximos años. El tema de la reforma tributaria, qué tipo de reforma queremos y qué tipo de país queremos de aquí en los próximos años. O sea, pasa principalmente con el tema de Pero acá, pero acá también hay una presión inmediata. Leo el Mercurio acá. Empresarios expresan preocupación por altos costos de energía y lento avance de los proyectos. Titular La del Mercurio. tercera dice, titular del Mercurio y titular de la tercera, claro. empresarios llaman a quitar trabas a proyectos energéticos. Titular de la CPC pidió agilizar trámite de las propuestas, aseguraron que obstáculos afectan clima de inversión. Ahí está. Ahora, el tema de la energía hay que también tener presente otras aristas de este asunto, digamos, de la energía, ¿no? En Chile, y dicho por expertos internacionales que han estado de visita acá, no recuerdo bien el nombre, pero se le hizo una larga entrevista el año pasado en relación al problema energético en Chile. Pero también sabemos todos, ¿no? O deberíamos saber, de que en Chile la energía, como todas las cosas, es un negocio lucrativo, lo cual es totalmente absurdo. La energía no puede ser un negocio.
la energía, sobre todo la energía que se disipa, que tú no la puedes regenerar, tienes que tratarla con un criterio distinto. En Chile el consumo energético es altísimo, la ineficiencia energética es bárbara. La minería, la industria en general no tiene ningún concepto de ahorro de energía. El ciudadano tampoco, digamos. El ciudadano tampoco, digamos, ¿no? Pero aquí hay grados y grados, ¿no? ¿Cuál es la gran fuente de energía en la que se debería pensar? La gran política energética en Chile es la eficiencia energética. Tenemos márgenes de por lo menos un 40% de mal uso de la energía. Tú podrías simplemente hacer las inversiones necesarias para reducir el gasto en energía y tendrías un aumento importante de la disponibilidad energética. Optimización. Exactamente. ¿Pero por qué no se hace eso? Porque la energía es un negocio. Entonces Endesa quiere vender más energía. Ellos no quieren ahorrar energía. Si tú entendieras la energía desde la perspectiva del país, desde la perspectiva económica, del uso racional de los recursos, deberías inducir todas tus políticas hacia exigir eficiencia energética y no tendrías que hacer inversiones como la que se espera hacer en Aysén para disponer de más energía, que además no es energía, porque esta es la mentira, ¿no es cierto? Te dicen a ti, los chilenos necesitan más energía para prender la luz, para hacer funcionar los hospitales. No es cierto eso. Es para la minería, es para la industria, para las pesqueras, para las forestales, para las mineras. Para eso se requiere más energía hoy día en Chile. No para prender la luz y poder leer un libro, no para hacer funcionar los colegios. De hecho, es para hacer funcionar el negocio de la energía. De hecho, una vez más el problema del lucro ahí metido. De hecho ha sido mucho más eficiente el tema del consumo domiciliario en los últimos 5, 10 o 15 años se ha ido mejorando en forma agrandada. O sea, el tema de los ahorros de las ampolletas, el migrar de tecnología más económica, ha hecho que hoy día inclusive se mantenga súper manejado el gasto domiciliario. Pero eso es importante, insisto, Marcel, independiente, tú lo llames lucro o no se llame lucro, es independiente de eso de ver cuáles son las políticas que estamos planteando como país, en donde estamos quedando acéfalos con una dirección estratégica de largo aliento. Creo que estos gobiernos de 4 años, no nos permiten plantear políticas de largo aliento, porque yo no voy a cortar la cinta y yo no me voy a ver beneficiado, y eso a la larga nos está pasando la cuenta, de no tener una visión macro de lo que queremos. Yo tengo la formación de ser profesor de planificación estratégica, entonces, ¿dónde quiero ver a Chile en 5, 10 o 15 años más? Eso creo que estamos hoy día más preocupados de las políticas salir del paso, más de que lo que yo haga como gobierno le alcance a cortar la cinta, y eso es transversal, o sea, no pasa por un tema de ideología política, y eso no se ve. Fíjate que dice acá la SOFOFA que una central termoeléctrica puede tardar hoy entre 6 y 7 años en entrar en operaciones, el doble de tiempo que hace algunos años. Me imagino que la SOFOFA quiere decir que durante los gobiernos de la Concertación. Privados plantearon que muchas veces las nuevas leyes de bosque nativo y de protección de los derechos indígenas entran en conflicto con la ley eléctrica. Ahí está alguno de los comentarios que se hicieron el día de ayer y que hoy día recogen los periódicos con respecto precisamente al tema energético. Es un tema de país muy importante porque si bien es cierto hay que tener energía, digamos, también hay que saber para qué, para quiénes. ¿Cuánto, cómo y dónde? Claro. La típica pregunta es cuando este tema es tan trivial que realmente nosotros, insisto, nos tienden a alejar mucho la economía. De hecho, una cosa que siempre hablamos mucho con Franco, y de hecho las cosas que le ha llegado hoy día a presentar como candidato, es que a mucha gente veía estos temas muy lejanos y dice, oye, momento, la economía es parte de tu vida. Y de hecho, cuando uno le iba a pedir plata al papá cuando tenía 15 años para salirse, ¿cuánto, cómo y dónde? Y eso las cosas también están en la parte macroeconómica, no la estamos viendo. El cómo, el cuándo y el dónde y el cuánto, estamos ahí todavía diluidos. Extraña esta figura del rey Juan Carlos, que es una especie de rey, pero lobista. Es una vergüenza. Es una vergüenza para los antiguos reyes, me imagino, ¿no? Han cambiado un poco las cosas. Antes los reyes mandaban a los piratas y filibusteros claro, a robarse América. Ahora los piratas y filibusteros, que son los cabecillas de las grandes empresas multinacionales, mandan a los reyes a hacer lo mismo. Un poco más equilibrada la cosa, ¿no? Más justa, digamos, la justicia se ha impuesto a lo largo de la historia. Tiene que ser, en el fondo del alma, es la pega del rey, digamos, ¿no? Esta especie de lobista
iluminado Por lo menos tiene, claro, o de sangre azul. Pero por lo menos tiene un poco más de coherencia, o sea, último ya alguien más Lo más representante. escandaloso, el presidente de la República. Queremos ser la puerta de entrada de las inversiones extranjeras españolas en toda América Latina. ¡Qué vergüenza! El señor presidente de la República debería sacar algunos cálculos, darse cuenta cuál es el beneficio país que tenemos de la inversión extranjera. Con esta estructura muy poco. Ninguno, no tenemos ninguno. Incluso perdemos. En el cobre, nosotros perdemos con la inversión extranjera. No dan empleo, no pagan impuestos, no se hacen cargo los pasivos ambientales No, pero si hay y se empleo, llevan. pues, Marcelo, ¿Qué empleo dan? pero ¿Cuánto dan empleo? ¿Y cuánto empleo? ¿Cuánto empleo? Pero ¿cuánto empleo que está también? 400.000 empleos. ¿Cuántos ¿Cuántos son los trabajadores? 8 millones. ¿Cuánto vale eso? Todas las empresas satélites que están alrededor también del cobre también hay que considerarlas. Hay demasiado... 400.000, pues. O sea, entre los directos y los indirectos no llegas más allá de 400.000 empleos. Ese es el dato. Voy a buscar ver las cifras de la Busca ver las vemos cifras. la ¿Qué son próxima semana, pero 400.000 yo creo que empleos en bastante 8 más. millones de empleos? 0,5%. Y si me exige un poco más, se aproxima a 0. No, pues De 8 millones, 0,5. 800.000 sobre el 10%, 400.000 es 5%, de 8 millones. De 8 millones, Sí. de 8 millones, 400.000. el aporte de no es el 5%. El empleo de la minería privada y de la inversión extranjera no supera el 0,5%, es menos del 0,5%. Y 400.000, ¿De 8 millones cuánto es? no, 5%. bueno, 5%, pero no son 400.000 empleos. O sea, Tú mismo lo dijiste, pues por eso digo, Bueno, yo creo que hay muchas el yo creo que punto es no que en podemos términos polarizarlo estadísticos- tanto, yo creo que hay, o sea, no, yo creo que todo sea tan malo, pues Marcelo. O sea, yo creo que de todas maneras Pero igual mira, uno va en toda la casa, ahí están los hoteles llenos, los restaurantes llenos, yo no veo autos Sí, moviendo, pero o sea, que en hay un términos- movimiento Pero ahí social, está Codelco, hay sí, un movimiento país, sí, pero se mueve. Codelco, No, pero Codelco está es Codelco del en eso, Estado. digamos. De acuerdo, pero si estamos diciendo lo que genera también el cobre, que el cobre no genera empleo, sí genera empleo y genera harto empleo La también. inversión extranjera en el... Y anglo- La y inversión también hay extranjera, entidades que la también inversión generan extranjera ahí. no te genera Y la empresa 5% de satélite empleo. y todo. No, yo estoy diciendo eso. Yo te dije que tú me dijiste 400.000 es un 5% de la fuerza laboral chilena. En la minería en general. Por O sea, eso, lo po. que pasa es que si tú mides exactamente el aporte de la inversión extranjera, no te llega a eso. No te Por llega eso, a eso. pero no, yo Bueno, creo que en no todo es tan, caso, mira, tan para- malo todo. ¿ah? O sea, tan malo todo. Yo creo que algo... Es que el problema, mira, es que el problema acá no se trata de que sea malo o bueno. El tema es a quién beneficia. Y porque si lo ponemos desde el punto de vista de la inversión extranjera es muy bueno. Po. O sea, que tú tengas la posibilidad de generar todas estas acumulaciones de ingresos, todas estas acumulaciones de ganancias, que no tenga obstáculos, que pueda... Yo considero contigo todo que- eso yo para considero- ellos es bueno. O sea, el punto de vista de lo bueno o lo malo no es una cuestión... no es una cuestión Depende ética de acá. donde uno esté parado. Depende de Tú donde puedes tú decir- estés parado. Tú puedes decir que queda poco. Sí, puede ser que quede poco. O sea, no Hay que queda nada mejorarlo, casi. no. O sea, Queda saquemos- poco, pero yo creo que si valoramos, si valoramos el impacto ambiental, si valoramos el poco empleo que dan, si valoramos la pérdida de ingresos desde el punto de vista del país, tú quedas en términos de inversión extranjera como beneficio del país con un saldo negativo. Por eso- saldo por eso es negativo. importante- Entonces, ¿qué por eso es sentido tiene importante tener que estos empezamos- inversionistas? Por eso es po? importante que empezamos a entender de cuáles son lo que queremos, y eso un poco, insisto nuevamente en la figura, qué es lo que queremos nosotros en los próximos años, qué es lo que queremos de proyección, qué es lo que queremos en las diferentes Pero vamos a áreas hablar de la desarrollo. crisis extranjera también, cómo le aprieta el cinturón a usted, digamos. Vamos a hablar un poquito de la inversión en Chile, la visita de los capitales españoles que dicen que no se van de nuestro país. En un segundo volvemos con nuestra sección de economía, síganme los buenos. Alejandro Marcelo. Bueno, finalmente ya está desatada la crisis europea, digamos. Pero viste que el jueves pasado se juntaron a tomar café por el Comité Bueno, Técnico. ahí va yo. Y el jueves pasado, que ustedes anunciaron, mañana se juntan los ministros para este comité anticrisis. ¿Y qué pasó en el comité anticrisis? Tomaron un cafecito, me dijeron que hoy día no es necesario hacer nada. Sí, es un poco lo que insistíamos. Sí, ¿de qué crisis se está hablando si todavía no sabemos cuáles son los resultados que están? Si bien ha bajado fuerte el dólar, o sea, ha bajado fuerte el cobre, bajó fuerte el petróleo, pero entre todo, fíjate que lo bien que se ha mantenido también, como ha resistido en forma muy, muy buena también el precio del cobre. El cobre ha tenido una baja significativa, pero si uno lo ve, lo compara, por ejemplo, con la ida del petróleo, Pero ha sido bastante... usted, que son economistas, explíquenme porque yo no entiendo. Por ejemplo, si yo
trabajara en la televisión chilena Trabaja. y no fuera, es que voy a poner un ejemplo hipotético. Si yo trabajara en la televisión chilena y estuviera quebrada, arruinada, con la mitad de la gente sin trabajo, sin programación, o sea, todo mal, ¿cómo yo llego a otro país? Por ejemplo, voy de viaje a España en representación de la televisión chilena, ¿no es cierto? Porque trabajo quizás en un buen canal que está funcionando y digo, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo programas acá porque nosotros tenemos... ¿Cómo los españoles vienen, el rey, los empresarios españoles, y llegan acá a decir, bueno, nosotros vamos a seguir invirtiendo, nosotros aquí, nosotros acá, nosotros allá? O el rey vino a dejar el currículum a la moneda. Hay un dicho que se llama hay que asegurar el chancho, ¿no? Pero es que no, yo estoy tratando de representar yo estoy tratando de representar a la ciudadanía. Mal está No hay un poco de fachatez en todo esto, no un poco el mundo al revés de un país que está en una crisis tan importante, con tanta cesantía, con sin representatividad política relevante. Sí, y vienen este sector del empresariado español como a decir, miren, nosotros vamos a seguir confiando en ustedes, porque como que da la prueba de la blancura, como dice, Chile todavía, decía el presidente, es un país donde da confianza invertir. Bueno, sí, piensa que ya estaba problemas con Bolivia, problemas con Argentina. Lo complejo de este tema es que, además, España, en caso muy puntual, está con un tema también de credibilidad, o sea, pero por eso les pregunto el presidente a usted, Rajoy lleva 3 semanas diciendo que no hay crisis y sale después el señor Botín del Grupo Santander diciendo que sí va a requerir banca, el rescate de la banca, entonces... Pero por eso les pregunto a usted, ¿cómo se piensa en economía, cómo se actúa, digamos? Porque como un ciudadano común dice, yo no iría a otro país con bombo y platillos, como una avanzada, una avanzada de un sector exitoso, una cruzada, si tengo tantos problemas, ¿no? Ojalá que no sea una cruzada como fueron las cruzadas. Pero ¿cómo funciona la economía? Pero te mandan a cualquiera, te están mandando el rey, po. Ubícate, po. Sí, pero ¿cómo funciona eso? Bueno, es un poco lo que tú ves, que esa relación entre lo político y lo económico, que queremos generar confianza, en donde yo creo también hay una sensación de ir a hacer mantener posiciones de una España que se ve bastante mermada. Acuérdate que también hemos tenido informaciones semanas anteriores que se está hablando de que va a disminuir, o sea que tienen que vender, por ejemplo, algunas propiedades de un alto nivel de rentabilidad tanto en Colombia como en Chile, la banca española, para poder hacer frente a sus necesidades de liquidez. Entonces, son dos cosas. Una cosa es decir, estamos interesados en lo que hay acá, calmar un poco las aguas, que en forma paralela también ver cómo seguimos generando las lucas. Pero también lo que es más sorprendente es la actitud nuestra, porque ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Si quieren ir a Estados Unidos y exigir que les pongan alfombra roja y los reciba inmediatamente el presidente de Estados Unidos, es una cosa, pedir, como se dice, no hay engaño. Así es el cojo falso, ¿no? La actitud nuestra, de reverenciosa, de aceptar condiciones desiguales de intercambio, de relación política, de relación económica, ese es problema nuestro. Esa es el error es nuestro, no es de los españoles, es nuestro error el que está aquí en juego cuando se trata de establecer vínculos políticos. Inmediatamente el presidente se ofrece para hacer la gran puerta de España hacia América Latina y no le pregunta a los latinoamericanos nada, no le pregunta a los bolivianos, a los argentinos, a los venezolanos, a los peruanos, si le interesa o no que Chile les meta las inversiones extranjeras españolas a sus territorios. Pero el presidente se ofrece. A mí lo que me parece más indigno es la actitud nuestra, de la del presidente, la de la autoridad, de recibirlo, de acercar la moneda, de tener los ciudadanos que andar entre rejas porque viene el rey de España, ¿no? Que hoy día es una figura decorativa y que finalmente está al servicio de los inversionistas españoles. Esto necesita ciertos protocolos. Yo me imagino que incluso para Piñera, porque tiene que ser jodido decirle su majestad a alguien en esta época. ¿A Piñera? O sea, y yo creo que para Piñera igual. Pero Piñera, yo creo que por su personalidad. Mi rey le da. Yo creo que para él no tiene que haber sido fácil. Yo lo escuché ayer, le dijo como, en varias ocasiones, su majestad. Su majestad. Tiene que ser complejo, incluso por la personalidad que tiene Piñera, yo creo. O sea, para uno es un
Es complejo. Es complejo de que llegue un gallo así de, oiga su majestad, no, ni siquiera oiga, su majestad, ¿quiere un café? ¿Qué es servirse? A mí lo que me preocupa es que esto pueda significar finalmente compromisos del Estado de Chile en beneficio de la inversión extranjera, en beneficio de capitales españoles que van en contra de los intereses del país. Y eso a mí me parece preocupante, porque el rey obviamente alabó la economía chilena, alabó cómo se trata el capital extranjero en Chile. Estamos mejor que en España, dijo el rey. Pero así es que quiero ser el rey de Chile. Claro que Puta, estamos el silencio mejor que se que en armó. España. Tenemos el rey del mote con huesillo, tenemos el rey del metro cuadrado también, a lo mejor puedo ser el rey más. ¿No? Oye, ¿qué significa IMASEC 4,8 durante el mes de abril? Bájelo a la ciudadanía. Significa que estamos, a ver, siempre nosotros hemos hablado que las tasas de crecimiento este año iban a estar en torno al 4,5%. Y los primeros meses habían estado sobre el 5%, entonces vamos viendo que viene un proceso de desaceleración como estaba planteado. ¿Pero qué IMASEC? Explica a la gente, El bájelo. índice de actividad económica. Ya. Índice mensual De actividad Exacto, índice mensual de actividad económica. Entonces se va evaluando el crecimiento con mes comparado y también con el mes comparado. ¿Y qué del año significa anterior. para la ciudadanía 4,8? ¿Es bueno, es malo? Que la actividad económica creció un 4,8%. Ya. ¿Y la gente en qué gastó más, digamos? ¿Se movió se más la produce más, industria? o sea, se produce 4,8% más De actividad digamos, eso es económica. Ya, se produce más, pero se produce porque hay demanda, ¿no? Exacto. todo. Se produce, claro, pero esa demanda no necesariamente es de Chile. Ya. Es demanda Pero- extranjera, sí, claro. sobre todo. Claro, yo pero, puedo pero- producir pero- para pero- afuera del país. perdón, pero porque es titulares de diario, tú no escuchas el informe radial, dice, IMASEC creció un 4,8%, sale el ministro, bueno, esto hay que valorarlo. ¿Por qué el señor Juan Ramírez, que vive hoy día en la Florida, o el señor Daniel Zapata, que vive en Providencia, tiene que valorar, como dice el ministro, que el IMASEC sea un 4,8%? No tiene por qué valorarlo, digamos. No tiene ninguna razón para valorarlo. Pero tiene que estar tranquilo porque está viendo crecimiento. O sea, estas famosas crisis que vienen hablando durante el año pasado y durante todo el prácticamente todo este primer semestre, no existe. O sea, Eso es lo Ya, único pero que- ¿qué le pasó a Alejandro Ursúa con el IMASEC 4,8? Sí, porque lo que pasa es que es un dato que está todos los meses martillando lo que pasa es que el IMASEC. el IMASEC es que te dice cómo está funcionando el crecimiento en general de Chile. O sea, te ¿Ya? permite hacer proyecciones. Y el IMASEC, a mí, la verdad que me sorprendió. Yo pensé que estar un poquito más bajo. Yo pensé que estar en torno a un 4,4, un 4,5%. Pero debería ser que este crecimiento, que Chile está creciendo a buen ritmo, que todavía estos efectos de grandes crisis nubarronas que se dicen que se adicionan en el futuro, todavía aún no están llegando, en donde seguimos con muy buenas condiciones macroeconómicas, el nivel de desempleo, ¿no es cierto?, la actividad económica. Nunca hay que olvidarse que el principal crecimiento de Chile viene dado por la demanda interna. Entonces, mientras se siga demandando de una buena manera, significa que vamos a seguir con buenos ritmos de crecimiento. Y Los eso diarios dicen que significa el mayor comercio es el estabilidad. principal motor, ¿no es cierto?, el crecimiento del 4,8 en el IMASEC. Claro. Por eso yo pensé que había buena demanda, que la gente había comprado. Hay buena demanda, es demanda interna. Subió harta la demanda interna, hasta los autos, durante 5 meses los autos se vendieron menos, digamos, de lo esperado y fue en decrecimiento la venta, y este mes de mayo se empezaron a vender más. Eso viene a entregar ese indicador que efectivamente nos damos cuenta que está la economía en muy buena posición todavía. Entonces que dejemos de hablar de una vez por todas de que hay crisis. Puede que haya crisis, no sabemos en función de cómo desencadenan las cosas. Hoy día el dólar lo tenemos de nuevo bajo la barrera de los 510 pesos. Cuando la semana pasada estaban todos prácticamente arrancando y todos colgados las lámparas por los temores que pasaban. Entonces hay que mantener las cosas en su justa medida. Por ahí esté presente que este indicador es una cosa promedio, que dice relación con el crecimiento de la producción que se hace en el territorio nacional, que no es el crecimiento de los chilenos, Sí, claro. de lo cual una parte importante son inversiones extranjeras y capitales que no son nacionales. Este indicador es una aproximación a lo que se llama el Producto Interno Bruto, que es el indicador global, anual, que se calcula con encuestas mucho más completas de Mucho más con precisa. las cuales se calcula el IMASEC. Pero no es más que un indicador global y promedio, y que en general a los chilenos prácticamente no les dice nada, porque si tú te fijas, las discusiones sobre el salario mínimo, o sea, son del 2, 3, 4, 5%, digamos, ¿no? Anuales, no son mensuales, ¿no? Por lo tanto, uno podría, o sea, lo que un chileno podría decir, un chileno promedio, debería sentirse frustrado frente a esto, debería sentirse
maltratado, ¿no? Porque finalmente también es un indicador de la productividad del trabajo, ¿no? De la capacidad productiva de los chilenos. O sea, los chilenos que trabajamos todos los meses, estamos produciendo hoy día 4,5% más que el mes anterior. Lo que sí, eso significa que el país tiene un ingreso respecto al mes anterior de casi un 5% más. Pero ¿eso repercute sobre los salarios de las personas? ¿Significa que va a ir directamente a aumentar los salarios de las personas? No significa. No tiene ninguna razón tampoco con respecto al índice de desigualdad. O sea, no, puede ser ninguno. que con las condiciones, manteniendo esta tasa de crecimiento más, llévalo en vez de un 4,8, llévalo un 7, un 10%. Si seguimos con las mismas condiciones que están hoy día, vamos a seguir alimentando y vamos a seguir aumentando aún más la brecha entre la gente que más gana y la que menos gana. Por eso requeremos modificaciones que son mucho más profundas. Por lo tanto, tú deberías decir, o sea, cualquier chileno debería decir, aquí me están engañando, aquí me están diciendo cosas que no son correctas, porque que crezca el IMASEC o el PGB un 4,5% y que mi sueldo, mi ingreso mensual se mantenga por meses y meses muy bajo y que crezca muy poco anualmente, significa que la mayor productividad que tienen los trabajadores, que tiene la gente, no repercute en sus ingresos, no va para ellos. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿quién se lleva ese 4,5% más de ingreso que produce el país? ¿Quién captura? ¿En bolsillo de quién entran esos 4,8% más de ingresos? Porque si no entran en los salarios, ¿dónde entran? Tienen que entrar en alguna parte. Y un 5,4 promedio del primer trimestre. O sea, esto enero, es como tú decís... marzo y abril, un 5,4% de crecimiento del IMASEC. Es como si en una casa, ¿no es cierto?, aparecieran más, no sé, más panes, más lechugas, más... Y todos empezaron a comieran exactamente lo mismo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién se come estas más lechugas, esta mayor cantidad de lechugas, la mayor cantidad de pan? ¿Quién se lo come? ¿Quién se lo lleva? Porque eso es lo que significa ese 4,8%. Más bienes, más ingresos. Y si nosotros mantenemos el mismo salario, ¿quién se lleva ese 4,8% más de ingresos? ¿Quién se lo lleva? Esa es la pregunta. Y entonces uno después mira otras cifras. Por ejemplo, lo que aumenta el patrimonio del señor Luksic entre el año 2010 y el año 2011, 8.000 millones de dólares. Uno se pregunta, ¿dónde cae este ingreso? Y ahí está la respuesta, ¿no? Porque este mayor ingreso alguien se lo lleva, en algún bolsillo entra, y está claro que por las desigualdades que hay en Chile, los que se llevan esos mayores 4,8% no son precisamente los trabajadores. Marcel, mira, de hecho un dato de la Fundación Sol, que dice que los sueldos de los grandes gerentes en los años del 2011, analizando los datos del año 2011, los sueldos de los gerentes de las 40 empresas más grandes que transan acciones en la bolsa ven aumentada su remuneración en un 15% real, mientras que los ingresos del trabajador promedio solo aumentaron un 2,3% real. Eso es lo que estamos hablando. Y a mí lo que me preocupa además de esto es que esos valores además van en directa relación con el éxito de la empresa, porque no son solo sueldos, son bonos. A uno le pagan bonos, pues son, no, claro. pues eso es sueldo real. Y a mí lo que me preocupa son esta seguidilla nuevamente, comunicaciones erráticas que estamos teniendo durante 2 semanas, nos tienen a todos con el colon irritable, diciendo que viene una crisis, y después se juntan a tomar cafecito el día jueves pasado con esa crisis de que no es necesario hacer nada, se juntaron para decir, oye, no hagamos nada, hagamos una conferencia de prensa después de juntar a tomar café, para decir, no vamos a hacer nada todavía, y después sale el ministro Larraín hablando el diario Financiero el día lunes que esto se ve un escenario de desaceleración, pero que no es crisis. Y también con respecto a las declaraciones con respecto al IMASEC dice que se ve, comillas, una situación de normalidad. Entonces, seamos coherentes, tratemos de por lo menos de no mantener asustada a la gente para que pueda ir un poco más tranquilo. Ya tiene bastantes preocupaciones para tratar de llegar a fin de mes la gran mayoría de los chilenos. Pero también después sale diciendo que, bueno, hay que cuidar lo que tenemos, o hay que cuidar lo que tienen. No sé a quién le mandó ese mensaje, en el sentido en que todo el discurso, porque eso es lo que uno de repente se da cuenta, ¿no? Todo el discurso oficial es no pidan mucho, no demanden mucho, porque hay una crisis en barbecho, porque podemos amenazar el logro de una economía como la que hoy día Chile tiene. Y en realidad, en el fondo, de estas mismas cifras, quizás lo único positivo que podría sacar en cuenta un chileno cualquiera es que efectivamente demuestra que el discurso, la amenaza implícita de que cualquier demanda social podría significar una disminución
o una crisis interna que más echa a perder las cosas que las mejores, eso es lo único bueno de estas cifras. No existe esa amenaza, no hay ninguna posibilidad, por lo menos en el corto plazo o en el mediano plazo, de que la crisis que hoy día está viviendo España se transfiera inmediatamente a Chile. No va a ser así. Felipe Lamarca dice que empresarios pueden pagar más impuestos, entre comillas, sin problema. El expresidente de la SOFOFA hoy en la mañana señaló que Chile pasa por un buen momento económico, pero hay muchas desigualdades y la gente está empezando a reclamar. La confesión de parte eso de Leo de lo Prueba, dice ¿no? Felipe Lamarca, ex ejecutivo Expresidente de de COPEC SOFOFA. y expresidente de SOFOFA y uno de los hombres de confianza del grupo Angelini en su tiempo. Como hoy día ya perdió esa confianza, se ha puesto más progresista. Obviamente, Está bien, dice que obviamente se requiere una reforma tributaria, subir los impuestos para resolver muchas demandas del país y muchas debilidades. Hay que abrir la economía no solo hacia afuera, sino hay que abrirla hacia el interior. Hay muchos grupos que quieren crecer, pero estamos, ¿no es cierto?, capotados por grupos y negociadores y no podemos negociar con ellos y sin ellos es difícil. Hay que cuidar lo que tenemos, ¿no es cierto? Y agradecemos tener en Chile, pero hay mucha desigualdad y la gente está comenzando a reclamar. O sea, somos mucha la gente que estamos haciendo lo mismo en términos económicos. Entonces hay que, bueno, hagamos ahora, caso. él insiste en un tema que a mí me parece que es secundario, digamos, ¿no? Aumentar los impuestos en Chile a las empresas no sirve para nada. Hoy día tú aumentas los impuestos a las empresas y lo único que hace es aumentarle las devoluciones de impuestos a las empresas. Habría que eliminar el food, dice tú. Hay que eliminar no solo el FUT, sino que el hecho que ellos puedan usar las utilidades, los impuestos a las utilidades como un crédito, porque eso es lo más grave que tiene el sistema tributario en Chile. Todos los impuestos que pagan las empresas son un crédito para sus propietarios. O sea, que se los van a devolver. Si tú pagas incluso, por ejemplo, si tú, dueño de una empresa, pagas 20 como impuesto, cuando eres empresario, la empresa tuya paga 20. Y si tú como persona pagas 10, en ese momento yo ya pagué te devuelve 10 impuestos internos. Te pasa plata, te pone plata en tu bolsillo. No es que todo el mundo le devuelva, pero por ejemplo una postura de las muy buenas que están hablando, fíjate que es una de las pocas, Chile es el único país que tiene el tema, este famoso fondo de unidades de utilidades tributables. Utilidades no tributables. Pero le falta una en entre medio. Y también de forma paralela, yo creo que la forma más clara para hacer esto, ¿por qué no las empresas pagan igual que las personas? Paguemos con respecto a los impuestos hacia las ventas efectivas, ventas de vengada. Pero hay que terminar con esto del crédito. Cuando yo trabajo, claro, a mí me llega mi sueldo y después de recibir mi sueldo, que ya pagué impuestos, pago colegios, pago hipotecas, pago alimentación, pago todos los gastos que tengo en mi vida. Mientras que las empresas, ¿qué hacen? Reciben la plata, pagan impuestos, pagan hipotecas, pagan colegios, pagan alimentación y después pagan impuestos. Entonces, o sea, pagan impuestos si retiran las utilidades. Exacto, claro, pagan impuestos sobre lo que retiren, exactamente. Sobre lo que retiren. 100, entonces, pero voy a retirar 10 y sobre esos 10 pago. Aquí la gran reforma tributaria que hay que hacer es, primero, terminar con el crédito, con el hecho de que el impuesto a las empresas no es un impuesto, sino que es un crédito al impuesto que pagan sus dueños. Primer cambio. Y segundo cambio, tributar sobre las utilidades devengadas, o sea, las reales, no las que retiras. Hoy día tú solamente pagas impuestos por las utilidades que retiras. Y entonces dejas ahí un fondo de utilidades, es el FUT famoso, un montón de plata, 200.000 millones de dólares, más de 200.000 millones de dólares, que no han pagado impuestos. Entonces, para realmente tú cambiar significativamente la estructura tributaria, tienes que terminar con el crédito que usan los dueños de las empresas sobre las utilidades que pagan y con el famoso impuesto aplicado sobre las utilidades que ellos retiran y no que efectivamente tienen. Con esos dos cambios tú tendrías por lo menos unos 5.000 a 10.000 millones de dólares más de ingresos en las arcas fiscales. Yo quiero dejar una buena propuesta, a lo mejor para la próxima semana. Los fondos de pensiones más riesgosos de la AFP, nuevamente no tan importantes que hay en mayo. El fondo A sobre un 4%, el fondo B casi un 3% y el fondo C un 1,34%. El año pasado también perdimos una cuota importante y resulta que la AFP tuvieron utilidades por 394 millones de dólares. ¿Y el fondo E cómo le ha ido? No, el fondo E no lo muestran, sí, es lo que más pierden además. Entonces, ¿El E no pierde? No, digo, muestra lo que más pierden. Ah, sí. Pero lo divertido es que el E es el único que gana. Mis utilidades, mi ahorros para la vejez han bajado en forma importante en los últimos meses y la AFP está ganando el año pasado 394 millones de dólares de AFP utilidades. que lo va a recuperar. Sí.
Pero eso es mentira. ¿No? Lo que se pierde no se recupera, ¿no? Porque si tú vivieras toda la vida, correcto, pero tú tienes un horizonte de 40 años. Entonces es como una carrera. Menos, ¿eh? Es una carrera. Entonces en esta carrera, lo que tú pierdes, después recuperas, pero te quedas más atrás en el proceso, digamos. Y si tú vivieras 100 años, te creo, digamos. Pero como tú tienes un horizonte solo de 40 años, lo que pierdes no lo recupera y vas a llegar al final con un monto menor del que tú tendrías si esa pérdida no hubiese existido. Eso es lo que importa al final. Explicado en Peri Manzana, lo que dice Marcel, es mejor ganar un 2% constante que tener estas pérdidas de 5%, de 10% y el año siguiente ganar 15%. Porque esta irregularidad te hace efectivamente no recuperar el tranco o la velocidad que tú venías. Claro, Oiga, porque, pero espera un poco. Pero mira, ¿cuándo se van a ver de lleno los primeros... en 10 años más. en 10 años más, los primeros que empiezan ahí van a a sacar estar, los jubilados? Van a haber Sí, unos o sea, 5 o 6 millones de personas pobres porque jubilaron. Porque eso es lo que hace la AFP. Constituye pobreza. Fíjate que la gente que gana menos de 650.000 pesos les conviene estar siempre en el fondo A. Porque bajo ese monto están resguardados por la pensión solidaria. Entonces, conviene, no pierden nada en el fondo A y probablemente a lo mejor si es que alguna vez empiezan a producir los analistas televisivos, el FP empiezan a ganar, a lo mejor puedes ganar algo. O si no, estás garantizado. Es como cuando llegaste al piso del programa y la pregunta piso, que no perdí nada y a la siguiente pregunta. Entonces, yo le recomiendo a la gente que gana menos de 650.000 pesos que esté siempre en el fondo A. Pero fíjate que esté siempre jugando, no es una historia nueva, ¿eh? Porque el año 2008 los fondos perdieron el 60%. ¿Saben lo que es eso? Más de la mitad, el 60% de los fondos se desaparecieron por malas inversiones, por crisis financiera internacional. Perder el 60% es una cosa bárbara, brutal. Perdón, ¿Y Marcel, eso cómo lo recupera? Marcel, una cosa, a la gente que nos está viendo y que ya no se cambió de fondo, que no se cambie a esta altura. Porque se cambia el fondo E. No, porque ya no, ya se la perdió. Bueno, no importa, pero No, yo no vas a seguir Ya perdiendo. ya perdió. Yo recomiendo que ya en teoría ahora deberían haber luces de que esto se tiende a Puedes mejorar. perder mucho más, güey. No, yo creo que me sí. quedo. Puedes De hecho, quedarte en cero. Yo recomiendo a la gente que ya esté en el fondo A o en el fondo B, no se cambie porque si no va a ser Vamos a terminar, la pérdida. vamos a tener que terminar Pero pagando podría la alguien AFP. del fondo AVE, porque yo no sé si este es un mito, podría alguien del fondo AVE un día llegar y decir, si yo hubiese puesto esto en el banco tendría tanto y ahora que lo tengo en la AFP tengo menos. Pero si eso es así, pues, Pero sí, así. eso es lo que ocurre. Si tú invirtieras tus plata, las pusieras en el Banco del Estado, en ¿Ya? esa libreta de ahorro del Banco del Estado, tendrías más plata de la que tiene la AFP. Y la rentabilidad del fondo del Estado, o sea, es Banco Estado, o sea, la rentabilidad es bajísima. Entonces, no es No, pero es posible. hagamos un ejercicio real. ¿Es así o no? Así es, O pues. sea, como estaba el último, desde el año 2008, como ha venido el comportamiento, ha sido así, porque el último tiempo siempre te habla, y de hecho, anda a hablar ahora con una compañía, con una FP, te dicen, no, mire, el promedio de los últimos 10 años, cuando estaban bien, te hablan del último año, y el histórico, pero ahora está bajando. O sea, yo necesito que me expliquen cómo tiene gente que está estudiando, que tiene estudio en esto, que dice, oye, ¿sabes qué hice mi mejor esfuerzo? Te hice perder un 10% de tu ahorro, pero mi comisión me la tienes que pasar igual porque yo hice el esfuerzo. Si tú Eso haces, tiene que cambiar. Mira, esto es re fácil hacerlo. O sea, uno toma los 30 años y calcula del fondo inicial cuál es la tasa de rentabilidad interna, por decirlo así, neta de los costos, de las pérdidas, de todo eso, y tú no vas a superar en promedio un 2%. Ese cálculo lo hizo Senda respecto a lo que se llama la tasa interna de retorno. ¿Cuál es la rentabilidad neta, pura? Neta de pérdidas de costos, de comisiones, exactamente. No es la tasa que te dice la AFP, mire, la rentabilidad es un 8, un 9%, porque ahí no está poniendo los costos, las pérdidas, las comisiones, no está poniendo todos los datos. Si tú le calculas la tasa interna de retorno a los fondos de pensiones, llega a una tasa no superior al 2%. Y cualquier instrumento de inversión financiera en un largo plazo te puede dar sobre el 2, 3, hasta 4%. De hecho, las libretas de ahorro del Banco del Estado, hace un tiempo atrás, por lo menos la última información que yo tenía, te daban un 4%. No, por lo tanto, pero por lo último, ponle 9, ya con eso ya. el UF ya lo tiene. Entonces, obviamente,
no es ningún negocio. Para nadie es un negocio tener fondos en la AFP. Ni siquiera para la gente que tiene más capital, porque además lo que la gente tiene que saber es que tú terminas tu jubilación, tienes un fondo acumulado y te calculan ¿Cuánto ya viví? cuánto puedes tú vivir en un determinado periodo y te van pasando la plata. Te van Pero chipeando. todos los años va bajando. Todos los años va, salvo que tú hagas esto de los y APB otra y entonces entregas tu fondo a una compañía de seguro y ellos te aseguran un sueldo fijo permanente hasta que te mueres. Otra Pero recomendación. en general la AFP te va a ir disminuyendo y descontando lo que te pagan. Otra recomendación, lo que hice yo también antes de los 30 años, tiempo atrás ya, tomé un seguro con opción de ahorro. Un seguro bien con opción de ahorro, y eso también va acumulando, y al final de tus 65 años tú puedes retirar una parte importante, una buena cantidad de dinero. Ahora, creo que eso es más eficiente que la APB. Pero tú haces eso, pero eso no lo pueden hacer todos los chilenos. Exacto. No, por ¿Cuántos chilenos pueden poner un seguro? No pueden hacerlo. Exacto. No, pues Es estamos absolutamente dando recomendaciones. impensable. Y eso es una demostración adicional de que el sistema no funciona, digamos. O sea, Hay que buscar otra regalía. tú para poder asegurarte una pensión relativamente decente ya tienes que hacer APB, hacer seguros adicionales, guardar un poco de plata. O sea, entonces, ¿para qué sirve el sistema de la AFP? Lo que uno entiende que un sistema de pensiones es para asegurarte, cuando tú eres viejo, una pensión que te permita vivir de manera adecuada o relativamente parecida a la que tú tenías cuando eras un trabajador activo. Hoy día la AFP no hacen eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Un montón de otros instrumentos financieros que te exigen obviamente poner más esfuerzo personal, más ahorro, más ingresos, para poder asegurarte tú, por tu propia cuenta y riesgo, una pensión relativamente decente. Lo que no hacen la AFP finalmente. Eso demuestra que el sistema no sirve, que hay que cambiarlo y hay que terminar definitivamente con este sistema lucrativo de pensiones asistenciales y de vejez, porque no cumplen su objetivo central. No han resultado y no van a resultar. Y en 5 o 6 años más vamos a tener 4 o 5 millones de viejos con la pensión básica solidaria, 75.000 pesos mensuales y un poquito más. Muchas Yo creo gracias, que Marcel. hay que ajustarla. Pero Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marcel.